Bueno, empecemos entonces en nombre de Dios. Como les decía, vamos a hacer una lectura del libro Momentos de Salud del Espíritu Juana de Ángelis. Algún otro día profundizaremos sobre las existencias anteriores de Juana de Ángelis. El libro o cada capítulo empieza con unos mandatos, como con unos decretos, como con unas afirmaciones, ¿sí? Tiene varias formas de nombrarse, y después en sí viene ya el tratado del capítulo. Dice así, el capítulo se llama Madurez Psicológica. Dicen así las afirmaciones: el equilibrio divino me mantiene en armonía. Me introduzco en mí para conocerme. Me exteriorizo para ofrecerme. Tengo necesidad de ser generoso en relación a mí mismo, al prójimo y a la vida. El equilibrio divino me tocó suavemente como la primavera que acaricia el capullo de rosa y me ha hecho florecer totalmente. Ahora sí viene el tema que se llama madurez psicológica. Dice, las relaciones interpersonales revelan el comportamiento de los individuos en función de ellos mismos y de los otros. En los primeros intentos se oculta la realidad con la gran preocupación de la apariencia. A medida que se estrechan los vínculos, la posición defensiva cede lugar a la relajación emocional y, poco a poco, la máscara cae. Ese fenómeno es el resultado de la aproximación que el tiempo proporciona a la relación. En las personas realizadas, saludables, la conducta se mantiene sin sorpresas, porque existe una interacción de su vivencia interior con la exterior, signo de verdadera madurez psicológica. Después del autoconocimiento que propicia la autoaceptación, el ser explora el exterior y se abre a experiencias, a vivencias nuevas y enriquecedoras. La línea del equilibrio demarca su personalidad sin excentricidades, ni cambios bruscos, como los hay entre la exaltación y la depresión. Quien así actúa ha llegado a la plenitud e irradia ese estado de conquista como persona humana. En el comportamiento alternado, en el que el júbilo y la tristeza, la confianza y la sospecha, el amor y la animosidad se confunden, el autodescubrimiento y la inmadurez programan estados de inestabilidad, de desdicha, que conducen a enfermedades emocionales que son somatizadas y se manifiestan en el área orgánica con carácter destructivo. Tales reflejos generan desequilibrios en las relaciones que se agravan hasta llegar a ser desastrosos, empujando a sus víctimas hacia estados obsesivo-compulsivos o depresivos. En tu ansia de crecimiento, experimenta tu realidad interior en contraste con la exterior. No te dejes perturbar por los individuos reaccionarios que se encuentran mal consigo mismos y vomitan mal humor contra los demás. Permanece cortés para que no sea su estado bilioso el que condicione tu comportamiento. Por tu parte, no te transformes en una personalidad reaccionaria, aquella que está siempre reaccionando cuando podría y debería actuar. Tu acción y reacción expresan cómo eres interiormente, cómo sientes y cómo ves en realidad lo que sucede en tu mundo íntimo. Por lo tanto, no desperdicies energías enmascarándote, sino aplícalas en el trabajo continuo de autoperfeccionamiento, de crecimiento interior, hasta que exteriorices tus conquistas con simpatía, cordialidad y amor. Toda pretensión de modificar el mundo y hacerlo girar como te plazca es pura alucinación. Sin embargo, si te dedicas a la transformación íntima que se refleja en la alteración de otros comportamientos para mejor,
lograrás alcanzar la verdadera meta de la madurez psicológica. Con esa profundización en el yo espiritual, la salud integral será tu amiga en la gran propuesta que te lleva en busca de tu realización personal y humana. Jesús nunca se humilló delante de los falsos poderosos o de clases y economías más importantes. Tampoco se tornó prepotente delante de los débiles y sufrientes. La línea de equilibrio entre su interior y su exterior demostró su superioridad moral, espiritual e intelectual, que lo convierte en modelo en todos los aspectos, para todos nosotros y en ejemplo de perfecta madurez psicológica que conduce a la plenitud. Bien, pienso que algo estábamos tocando antes de esta lectura. Entonces, nos demuestra muy bien aquí Juana de Ángelis lo que es la madurez psicológica, ¿verdad? Ese equilibrio que hay entre el interior y el exterior. Es la aceptación de nuestras situaciones, dar lo mejor de nosotros mismos. Dice ella que no nos convirtamos en reaccionarios, si alguien está enfermo y decía aquí textualmente vomita situaciones de desequilibrio, pues eso no nos debe hacer que nosotros hagamos lo mismo, sino mantenernos tranquilos, que eso no nos perturbe y tratar de dar siempre nuestra mejor opción, acción, no reacción, acción, ¿verdad? Actuación íntima, que no te guíe el exterior, sino que te guíe un interior equilibrado para no caer en esa tentación de pronto del desequilibrio, ya que como ella lo reafirma, ¿verdad? El interior afecta nuestra salud, nuestro físico, nuestra parte física. Entonces, bueno, yo creo que podemos aprovechar, Karina, ¿qué nos querías decir ahorita? Antes de darle la palabra a Heiner. Bueno, no, yo lo que quería decir ahorita era que, pues que sí, que es muy importante el interior, nuestra paz mental es muy importante. Tenemos que tener paz mental nosotros para que nuestra energía siempre esté alta. Cuando uno tiene la energía alta, las cosas exteriores que suceden o las personas con las que vivimos o convivimos o con las que tratamos diariamente, pues de pronto eh, utilizan palabras que no deben o hacen algo que a nosotros no nos parece. Entonces nosotros con nuestra energía alta, pues ya no reaccionamos como dice la lectura, sino que actuamos. Y bueno, entonces yo lo que quería decir ahorita también era que además de la paz mental y del equilibrio emocional, es importante también que nuestro cuerpo le demos el alimento que necesita, porque también debemos colaborar en eso. O sea, debemos controlar nuestra tomar tanta gaseosa o comer tanta comida chatarra, como dicen por ahí, que eso también afecta a nuestra salud. Ya, Correcto. eso era todo lo que iba a decir. Muy bien. Listo. Entonces no demoramos más la entrada de Heiner. Vamos a hacer la oración de inicio. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de unirnos en tu nombre. Gracias por todos nuestros hermanos encarnados. Gracias por todos los guías y nuestros hermanos no encarnados que también nos asisten, que también están presentes. Para ellos también va este mensaje, que puedan ayudarnos, especialmente el guía espiritual de Heiner, pueda inspirarlo, pueda ayudarlo a que pueda transmitir de la mejor manera estas notas que él ha preparado, estas reflexiones que él ha hecho sobre este tema. Que todos los que no han podido todavía conectarse puedan hacerlo para que se puedan beneficiar de este alimento espiritual. No importa cuántas veces hemos escuchado
estas enseñanzas, pero cada día es un momento de conciencia diferente y hoy puede ser el día en que estas enseñanzas me puedan llegar más al fondo de mi conciencia, de mi alma y puedan despertar en nosotros las mejores potencialidades, las mejores facultades de hacer el bien, de transformarnos. Así que la constancia y la perseverancia en esta búsqueda espiritual es la clave para nuestro triunfo personal. Cuando hablo de triunfo personal, no me refiero a la parte económica solamente, sino en todos los aspectos de nuestra vida que queremos que estén plenos, que estén equilibrados, así como queremos que nuestro interior también esté equilibrado. Gracias, Señor, y que así sea. Bueno, presento a Heiner Arévalo. Es un buscador también de todos estos temas espirituales desde hace muchos años, de profesión abogado, tiene otros estudios superiores importantes, nos ha acompañado en diferentes ámbitos, como en el programa radial que nos acompañó muchos sábados cuando hicimos durante 4 años ese programa radial. Entonces, gracias, Heiner, por aceptar esta invitación. Bienvenidos, bienvenidos. El tema que le hemos depositado en Heiner es la oración dominical del último capítulo del Evangelio según el Espiritismo. Entonces, gracias, Heiner. Y bueno, tuya es la palabra. Gracias a él, más bien a tu senda, a ti, a todo el equipo, que bueno, depositaron la confianza en mí. Y vaya qué tema tan inspirador y tan profundo que es el que nos corresponde hoy, el que nos convoca primero que todo, la espiritualidad superior, nuestros guías internos nos han conducido a este momento. Y bueno, considerando esta oportunidad, pues nos vimos en la tarea de realizar unas diapositivas, solo que por unas fallas aquí un poco técnicas nos excusarán, pero bueno, de igual manera les vamos a compartir el temario. Y es precisamente el tema que está contenido en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 28, si lo tienen en las manos, ustedes el Evangelio podrán ir mirando. Dice oraciones generales, que hay una compilación de oraciones espíritas. Y ahí, en ese capítulo, reserva una parte a lo que es las oraciones dominicales. Que si nosotros estamos analizando esa parte, estamos mirando, podemos observar que en ese capítulo, el capítulo 28, de las compilaciones de oraciones espíritas, hay una serie de características de esas oraciones dominicales. Entonces quisiéramos primero analizar cada una de esas características. Por ejemplo, el Evangelio en el Espiritismo habla de que esas oraciones dominicales, que por cierto se le da una mayor preponderancia, porque cuando nosotros, primero de todo, en las características, cuando la pronunciamos, por ejemplo, a favor de alguna persona, pues, si la hacemos hacia los demás, si a través de esa oración le pedimos al Padre, al Señor, a Jesús, por su bienestar, al mismo tiempo nosotros nos estamos beneficiando. Es decir, que es en doble vía que se da esta ayuda espiritual. O sea que es importantísimo cuando nosotros analizamos. Y esas oraciones dominicales, como bien sabemos que el domingo es el día del Señor, de guardar, el día de dedicarle pues hacia ahora pedir y hacer nuestra parte espiritual. Otra característica que se analiza allí es, por ejemplo, las circunstancias y el tiempo disponible. Precisamente que el domingo, como les decía, que es el día de guardar al Señor,
hay todo el tiempo disponible, no hay ningún tipo de excusa para nosotros poder practicar esta, esta gran herramienta, este gran recurso, si lo podemos denominar de esa manera. Lo otro es que también la otra característica es que se realiza de una forma breve, es decir, que resume, dice el Evangelio, y se resume todos los deberes para con Dios, para con nosotros mismos y para con el prójimo. Quiero detenerme un poquito allí porque digamos que cumple una función tripartita. O sea, primero, porque es una, digamos, es una adoración a Dios, una contemplación a Dios, un reconocimiento a Dios, pero al mismo tiempo nos estamos beneficiando a nosotros mismos espiritualmente y al mismo tiempo también estamos beneficiando a otros, a terceras personas. Entonces, decir que las oraciones quedan ahí en el tintero, como quien dice, aquellas personas que nosotros en algún momento de nuestra vida, en alguna circunstancia, en alguna situación compleja, hemos dirigido al Señor, pero de una manera con falta de fe o creyendo que no se van a cumplir nuestras peticiones, pues nosotros estamos equivocados, porque si nosotros estamos conectándonos con Dios y Dios es todo, es nuestro Padre, más que Él, que es nuestro Padre, que nosotros le pidamos algo que nos va a conceder, ¿sí? Hay otro, otro detallito, digamos, otra parte, otro aspecto, y es que nosotros acudimos en ocasiones, o casi las veces, todas las veces nosotros eh, incurrimos en ese error, se puede decir, de acudir a la oración cuando tenemos una calamidad, cuando tenemos un evento que no es tan armónico para nuestra existencia. Y es allí cuando nosotros nos vamos a acordar de Dios, etcétera, cuando las cosas están marchando bien, comillas, cuando las cosas están marchando bien, que me está yendo bien en el trabajo, que tengo una buena cosa, que tengo dinero en el banco, que las cosas están marchando bonito. Entonces nosotros como que no nos descuidamos y entonces cuando surge aquella eventualidad que nos llama la atención muy fuertemente, entonces cuando debemos decir vamos a orar, vamos a orar. Y la oración, si bien es cierto que se le da preponderancia en el Evangelio del Espiritismo, como le decía ahorita, que tenemos el tiempo y todo lo demás, esa oración debería ser constante. Esa oración debe ser de todos los días, de lunes a domingo, sacarle un tiempo para Dios con 5 minutos que nosotros le dediquemos al Señor, creo que es suficiente, de corazón, obviamente, de corazón. Eh, aquí les tengo, bueno, hay un ejemplo de una oración espírita muy hermosa, muy bonita. Yo la realicé y de verdad que, como decía él, somos alma y se conecta uno con el alma porque es una oración hermosa y se la voy a recitar. Dice, Señor, danos amparo en relación con nuestra debilidad, inspíranos a través de la voz de nuestros ángeles de la guarda y de los espíritus buenos, la voluntad de corregirnos de nuestras imperfecciones, para que corrijamos a los espíritus, perdón, a los espíritus impuros el acceso a nuestra alma. Me parece maravillosa porque esta oración contiene todo. Para mí, contiene todo. Nos estamos acudiendo al Señor para que nos corrija y al mismo tiempo para que corrija los espíritus impuros y para que nos guíe en todos los buenos caminos que nosotros podamos emprender. Repito la oración por si no se dice. Señor, danos amparo en relación con nuestra debilidad. Inspíranos a través de la voz de nuestros ángeles de la guarda y de los espíritus buenos, la voluntad de corregirnos de nuestras imperfecciones, para que corrijamos a los espíritus impuros el acceso a nuestra alma.
también haciendo un pequeño recorrido aquí, investigando un poco sobre el tema de la oración, que otras cosas, la oración hace parte de la humanidad, desde el inicio de la humanidad de todos los tiempos, desde el hombre primitivo, cuando empieza a contemplar la naturaleza, la lluvia, el viento, el sol, para ellos era un Dios, ellos adoraban a eso que era Dios, de alguna forma se comunicaban en su forma, en su manera, y esa era una manera de adorar. Ahora bien, la, la oración como tal es, si bien el diálogo que nosotros tenemos con Dios, y si nosotros somos parte de él, nosotros también tenemos la facultad de orar siempre cuando nosotros expresamos algo, por eso debemos ser muy cuidadosos cuando expresamos, cómo lo expresamos y para hacia quién lo expresamos, porque uno puede beneficiar con la palabra, así como puede destruir con ella. Entonces, eso es un paréntesis que le quería mencionar a raíz de todas estas reflexiones que hemos hecho sobre esta parte de la oración. Entonces, conforme a otras corrientes espiritualistas, por ejemplo, la católica, por decir algo que es la más generalizada, la oración es un diálogo entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres. También podemos analizar en el Evangelio según el Espiritismo, que ahí en ese mismo capítulo, en la oración dominical, se hace una explicación para mí muy diciente, yo lo leí en varias ocasiones, sobre el Padre Nuestro. Entonces, aquí tenemos claramente qué significa cada parte o la estructura del Padre Nuestro. En el inicio, por ejemplo, tenemos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí, a continuación, dice el Evangelio según el Espiritismo, en el página 463, creemos en ti, Señor, porque todo revela tu poder y tu bondad. La armonía del universo es el testimonio de una sabiduría, una prudencia y una previsión que superan todas las facultades humanas. El nombre de un ser soberanamente grande y sabio está inscrito en todas las obras de la creación, desde la brisna de hierba y el más pequeño de los insectos, hasta los astros que giran en el espacio. En todas partes vemos pruebas de tu cuidado paternal. Por eso, ciego es el que no te reconoce en tus obras, orgulloso es el que no te alaba, e ingrato es el que no te da las gracias. Esa en la primera parte del Padre Nuestro. Luego dice, venga a nosotros tu reino. Dice, Señor, has dado a los hombres leyes plenas de sabiduría, que los harían felices si las observaran. Con esas leyes reinarían entre ellos la paz y la justicia, y todos se prestarían ayuda mutua, en vez de manifestarse como lo hacen. El fuerte sostendría al débil en lugar de abrumarlo. Evitarían los males que los abusos y los excesos de toda índole engendraran. Todas las miserias de este mundo provienen de la violación de tus leyes, porque no hay una sola infracción a ellas que no acarree funestas consecuencias. Sigue diciendo el Evangelio sobre el Espiritismo en página siguiente, dice, has dado al animal el instinto que le marca el límite de lo necesario y él automáticamente se conforma. En cambio, al hombre le diste, además de ese instinto, la inteligencia y la razón. También le has dado la libertad de cumplir o de infringir aquellas de tus leyes que le conciernen específicamente, es decir, le has dado la libertad de elegir entre el bien y el mal, para que tenga el mérito y la responsabilidad de sus acciones. Nadie puede alegar que ignora tus leyes, pues con tu providencia paternal has querido que estuviesen grabadas en la conciencia de cada uno sin distinción de cultos ni de naciones. Los que las violas te menosprecian, los que las violan te menosprecian. Llegará un día en que según tu promesa, todos las practicarán. Entonces la incredulidad habrá desaparecido
Todos te reconocerán como el soberano Señor de todas las cosas, y el reinado de tus leyes será el de reino de la tierra. Dígnate, Señor, apresurar su advenimiento, brindando a los hombres la luz necesaria para conducirlos al camino de la verdad. Dice a continuación, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si la sumisión es un deber del hijo para con tu padre, así como del subalterno para con su padre, así como del subalterno para con su superior, cuanto más grande debe ser la de la criatura para con su creador, hacer tu voluntad. Señor, consiste en respetar tus leyes y en someterse sin quejas a tus designios divinos. El hombre orará de ese modo cuando comprenda que eres la fuente de toda sabiduría y que sin ti él nada puede. Entonces respetará tu voluntad en la tierra, así como los elegidos la respetan en el cielo. También refiere el Evangelio según el Espiritismo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice. Danos el alimento para sustentar las fuerzas del cuerpo. Danos también el alimento espiritual para desarrollar nuestro espíritu. El animal encuentra su comida, pero el hombre debe su sustento a su propia actividad y a los recursos de su inteligencia, porque lo creaste libre. Tú le has dicho, estarás tu alimento de la tierra con el sudor de tu frente. Así transformaste el trabajo en una obligación a fin de que los hombres ejercitarán su inteligencia en la búsqueda de los medios para proveer a sus necesidades y a su bienestar, los unos mediante el trabajo material, los otros mediante el trabajo intelectual. Sin el trabajo, el hombre permanecería estacionario y no podría aspirar a la felicidad de los espíritus superiores. Ayudas al hombre de buena voluntad que confía en ti para obtener lo necesario, pero no al que se complace en la sociedad y que quisiera obtener todo sin esfuerzo, como tampoco al que busca lo superfluo. Eso también lo encontramos en el capítulo, dice, véase el capítulo 25. Hay un interrogante. ¿Cuántos hay que sucumben por su propia falta, por su desidia, por su imprevisión o su ambición, o por no haber querido contentarse con lo que les habías dado? Esos son los artífices de su propio infortunio y no tienen derecho a quejarse, porque son castigados por donde han pecado. No obstante, ni siquiera esos abandonas, pues eres infinitamente misericordioso. Extiende las manos para socorrerlos a partir del momento en que, como el hijo pródigo, retornan sinceramente a ti. Véase eso en el capítulo 5. Bueno, entonces, aquí, como ustedes pueden analizar, sigue describiendo toda la parte del Padre Nuestro. También habla de perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que han ofendido. Entonces dice, cada una de nuestras expresiones de tus leyes, Señor, representa una ofensa que te hacemos y una deuda contraída que tarde o temprano tendremos que saldar. Te solicitamos que no los perdones, porque infinita misericordia, y te prometemos esforzarnos para no contraer nuevas deudas. Tú nos has impuesto como ley expresa la caridad, pero la caridad no solo consiste en asistir a nuestros semejantes y sus necesidades, consiste también en el olvido y en el perdón de las ofensas. ¿Con qué derecho reclamaríamos tu indulgencia si nosotros mismos no la aplicáramos en relación con aquellos de quienes nos quejamos? Un interrogante bastante interesante. Porque aquí, por ejemplo, en este interrogante, a nosotros surge la necesidad de hacernos una introspección y decir, bueno, ¿hasta dónde nosotros somos misericordiosos? Que muchas veces tenemos el dedo señalado hacia allá, pero nos apuntan cuatro. ¿Sí? Como dice uno popularmente, te la embarraste, ahora esto y esto. Y resulta que
Si bien es cierto, ya nosotros lo hemos conversado en estas reuniones, y a él lo decía en algún momento, tenemos el derecho de equivocarnos. Creo que como seres humanos somos, somos aún imperfectos, estamos en proceso de perfección y tenemos derecho de equivocarnos, solo que también tenemos el deber de corregir esos errores y asimismo resarcir esos daños. ¿Resarcir esos daños cómo? Pues siendo más amorosos, corrigiéndonos, haciendo las reformas íntimas, los cambios. Sabemos que esto es un proceso, pero que con la ayuda de nuestro Señor, de los guías, de la espiritualidad superior, a través de ese gran recurso que es la oración, si lo hacemos con sinceridad, de corazón, con amor, sé que vamos a tener buenos resultados. Y si tenemos, y si tenemos, y si tenemos coherencia, y si tenemos coherencia con esa oración, con nuestra práctica diaria, porque la oración también debemos hacerla, además de orada, de sentida, debemos hacerla viva, debemos actuar en consecuencia o en coherencia con lo que nosotros oramos a Dios, pensamos, y así podemos nosotros decir que tenemos una vida justa, ¿verdad? Justa. Luego sigue diciendo el Evangelio sobre el Espiritismo, en la parte que concierne al Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y dice a continuación lo siguiente, le voy a permitir leer una parte, le voy a permitir leerles una partecita aquí para que se den cuenta qué profundidad tiene esto, sobre todo porque a veces, en algunas ocasiones nosotros hemos recitado simplemente el Padre Nuestro, pero no hacemos conciencia de qué significa y qué objetivo pueda tener. Por ejemplo, dice, dando, Señor, la fuerza para resistir las sugestiones de los espíritus malos que intentan desviarnos del camino del bien y tirándonos malos pensamientos. No obstante, nosotros mismos somos espíritus imperfectos, encarnados en la tierra para espiar nuestras faltas y mejorar. La causa primera del mal reside en nosotros mismos, y los espíritus malos no hacen más que aprovecharse de nuestras inclinaciones viciosas en las que nos mantienen para tentarnos. Dice, cada imperfección es una puerta abierta a la influencia de esos espíritus. Por otra parte, son impotentes ante los seres perfectos y renuncian a toda tentativa contra ellos. Todo cuanto nos propongamos hacer para apartarlos resulta inútil si no les oponemos una voluntad inquebrantable en el sentido del bien, además de que renunciemos por completo al mal. Por consiguiente, es necesario que dirigamos nuestros esfuerzos contra nosotros mismos. Solo en ese caso los espíritus malos se apartarán espontáneamente, porque el mal los atrae, mientras que el bien les produce rechazo. Véase más adelante en oraciones para los deseos. Entonces, eh, es importante que nosotros hagamos los cambios, repetidos cambios, la reforma íntima, para así nosotros afinizarnos con los espíritus, digamos, de buena voluntad, que están en vibraciones más altas. Y nosotros podemos ver que aquí ni siquiera solamente, digamos, como es arriba es abajo, que también se cumple esa ley se cumple aquí, toda vez que nosotros analizamos, por ejemplo, el borrachito, o el drogadicto, o el que es vicioso, por ejemplo, el que es ludópata. Siempre va a estar con las mismas compañías. Yo no creo que una persona viciosa, por ejemplo, sea drogadicta, esté con una persona espiritualista, o sea, que esté con un monje, con un yogi o con un espírita consagrado. Entonces, lo mismo sucede en la parte espiritual. O sea, los afines se atraen, se siguen por vibración de acuerdo a lo que están pensando y están sintiendo. Entonces, aquí hace un énfasis muy buena claridad, muy importante en el Evangelio sobre el Espiritismo. Quiero hacer énfasis en esa parte. Creo que en algún momento nosotros hemos padecido algún tipo de situación moral o física y nosotros resulta que lo primero que hacemos es quejarnos, rechazar esa situación y resulta que
tanto que la tenemos que aceptar, vivirla, así como darle gracias a Dios, porque nos está dando una enseñanza de quiénes somos, qué estamos emitiendo al universo, que el universo nos está respondiendo de esa manera. Entonces, como somos co-creadores, creamos, entonces eh, debemos nosotros ser muy cuidadosos con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que, cómo actuamos, porque de esa manera vamos a traer muchas cosas a nuestra vida. Por eso estamos aquí, estamos en proceso de cambio, de reflexión, de reforma íntima hacia el perfeccionamiento, hacia algún día llegar al Padre, porque esa es nuestra meta de todos nosotros, nuestra última meta, y pues nos unimos en ese bien. Dice a renglón seguido, el Evangelio del Espiritismo: Señor, danos amparo en relación con nuestra debilidad. Inspíranos a través de la voz de nuestros ángeles de la guarda y de los espíritus buenos, la voluntad de corregirnos de nuestras imperfecciones, para que cerremos a los espíritus impuros el acceso a nuestra alma, a nuestra alma. Entonces, es algo como, es como un requisito para nosotros estar, digamos, conectados a la espiritualidad, que se nos concedan muchas bendiciones, corregirnos, hacer el esfuerzo de mirar nuestra parte oscura, nuestras sombras. Todos las tenemos. Tenemos que, como decía por ahí alguien que me pareció muy diciente, muy curioso, decía, la oscuridad no se elimina, no se ilumina con amor. Entonces, creo que con nuestras enseñanzas, nuestra doctrina, nuestras prácticas espíritas, con mucho amor que fue entregado a la humanidad por el gran maestro Allan Kardec, creo que nosotros tenemos esas bases, esas herramientas para construir de nosotros una mejor versión de lo que hemos sido y de lo que seremos mañana más adelante, siendo buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos hermanos, buenos ciudadanos, buenos profesionales, dar lo mejor de nosotros. Lo podemos, lo podemos conseguir a través de la oración sincera, empleando el día que nos ha entregado el Señor, que es el domingo, las oraciones dominicales, y a través de esas oraciones nosotros podemos encontrar la paz, principalmente la paz, la armonía, el bienestar a través de las oraciones, sobre todo de estas oraciones que nos ocupa hoy, que es la oración dominical. De tal manera que la comunicación que podamos nosotros tener directamente con Dios, con el Espíritu bueno, con la divinidad, con la espiritualidad superior, es a través de la oración sentida, meditada, diría yo, bien meditada. Y allí nosotros podemos tener una, como les dije ahorita, relación directa y un cambio, el cambio que nosotros queremos a través de ahora. Si nosotros estamos orando, la oración de nosotros es, digamos que es una oración de ligera, eso me pasa a mí, necesito algo, pero no le presto atención de vida, sino que hago de mi vida el mismo de siempre, y eso no va a tener ningún tipo de efecto que vamos a tener, porque debemos ser coherentes. Creo que esto se necesita mucha coherencia y mucha coherencia entre la oración sentida y, y, la, y cómo pensamos, cómo actuamos. Podemos ir al centro espírita. Yo puedo ir al centro espírita. Son oraciones tan hermosas que se hacen allá. Todas esas enseñanzas maravillosas que expresa él y todos los hermanos que están allá muy sabiamente. Pero si no, en mi corazón no las deposito y no las pongo en práctica, entonces es como letra muerta, ¿verdad? Como dicen las escrituras. Y eso que estoy diciendo también va conmigo, porque en muchas ocasiones asiste uno al centro y uno queda, la verdad, que un bálsamo, un consuelo, y eso que dijo Abel, y eso que dijo el hermano tal. Y cuando uno sale, lo primero que se enfrenta es con el prójimo, con la casa, entonces el mal genio, la cosa, y esto, y allá. Y entonces, ¿qué está uno haciendo? No estoy haciendo nada, toda vez que no lo estoy haciendo, no estoy siendo coherente. Entonces, aquí el llamado es ese. El Evangelio es muy claro. El Evangelio dice, este,
parafraseándolo, señores, si ustedes quieren inclinarse para que los espíritus buenos lleguen, entonces corrijan todas esas imperfecciones, todas esas debilidades a través de la oración. Y si no, entonces estarán sujetos a una cantidad de, de influencias y de situaciones no gratas, muy perjudiciales, y que, bueno, porque tenemos el libre albedrío, tenemos esa facultad que nos dio el Creador, el Padre, de elegir, en nosotros están, las herramientas están, digamos, los recursos están, el Evangelio del Espiritismo ahí está, el libro de los Espíritus ahí está. Toda la doctrina, toda la enseñanza de Johanna de Ángeles, maravillosa, que ahorita se leyó en la ambientación, sobre las emociones, sobre lo que cómo pensamos, así es nuestro físico. Entonces, nosotros podemos estar atentos a corregirnos más bien y a seguir en nuestro buen proceder. A continuación, en conexidad, digamos, en concordancia con lo que estamos hablando de las oraciones dominicales en el Evangelio sobre el Espiritismo, el libro de los Espíritus en el capítulo 2, está, si lo tenemos a la mano, en el capítulo 2 del libro de los Espíritus, de la oración, en las preguntas 658, 659, 660, 662 y 663, nos hablan de la oración precisamente. Hay una parte, que si ustedes tienen el libro de los Espíritus, verán que dice, en la pregunta número 658 dice, ¿la oración es agradable a Dios? La pregunta de los Espíritus dice, la oración es siempre, la respuesta, la oración es siempre agradable a Dios cuando es dictada por el corazón, porque la intención es todo para Él y la oración del corazón es preferible a la que se puede leer, por más bella que sea. Si la lees más con los labios que con el pensamiento, la oración es agradable a Dios cuando es dicha con fe, fervor y sinceridad. Pero no creáis que le conmueve la del hombre vano, orgulloso y egoísta, a menos que esto sea de su parte un acto de sincero arrepentimiento y de verdadera humildad. Porque ya lo venimos mencionando, precisamente esa coherencia, ¿verdad? Esa coherencia, o si la hacemos de manera sincera, esa oración va a tener ese contacto que nosotros vamos a tener. Dice, en la pregunta número 659, en la pregunta número 659 dice, ¿cuál es el carácter general de la oración? Dice, la oración es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él y ponerse en comunicación con Él. 3 causas puede uno proponerse en la oración: alabar, pedir y agradecer. Alabar, pedir y agradecer. Porque más claro no puede ser, ¿verdad? Más claro no puede ser, porque son las 3 funciones: alabar, pedir, alabar, tener a Dios como el de todo creado, como el creador de todo. Y pedirle, pues, de nuestras necesidades, las que tengamos cada quien en nuestra parte íntima, personales, y obviamente agradecer por porque esas peticiones han sido escuchadas. La 660 dice, ¿la oración hace mejor al hombre? Sí, contestan los espíritus, dicen sí, porque el que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal, y Dios le envía buenos espíritus para que le asistan. La oración es un auxilio que nunca se niega cuando es pedido con sinceridad.
Hay otra pregunta en esa contenida en esa misma pregunta. ¿A qué se debe que ciertas personas que oran mucho, a pesar de eso, sean de muy mal carácter, envidiosas, celosas, acres, carentes de benevolencia, de indulgencia y hasta llegan a ser viciosas a veces? Lo esencial no es orar mucho, sino orar bien. Esas personas creen que todo el mérito está en la extensión de la oración y cierran los ojos a sus propios defectos. La oración es para ellas una ocupación, un empleo del tiempo, pero no un estudio de sí mismo. Lo ineficaz es el remedio, sino el modo de emplearlo. Dice en la 662, en la 662 dice, ¿puede orarse con provecho por otro? Le responden los espíritus. El espíritu del que ora en virtud de la voluntad de hacer el bien, por medio de la oración, atrae a los espíritus buenos que se asocian al bien que quiere hacer. Poseemos en nosotros mismos, por medio del pensamiento y la voluntad, una potencia de acción que se extiende más allá de los límites de nuestra esfera corporal. La oración hecha por otros es un acto de su voluntad. Si es ardiente y sincera, puede llamar en su ayuda a los buenos espíritus a fin de sugerirle buenos pensamientos y darle la fuerza de cuerpo y alma que necesita. Pero también aquí la oración, aquí también la oración del corazón no es todo. Lo de los labios no es nada. Lo de los labios no es nada. Hace hincapié, y aquí termino con el libro de los espíritus, hace hincapié con que debe ser sincera. Mejor dicho, la oración tiene unos requisitos para que se pueda cumplir. No es la oración vana, como dice el libro de espíritu, no es una oración llena de orgullo, por muy bella que parezca ser, inclusive puede ser hasta un poema hecho oración, pero si no, o una oración hecho poema, pero si no es sentido, y como les dije hace un momento, no va en concordancia con nuestra vida, nuestro actuar, creo que es, es, es totalmente, mejor dicho, una oración que no va a llegar a ningún lado, va a ser simplemente por qué sé yo, por ego, y no va a cumplir la verdadera función que merece una herramienta tan maravillosa como es la oración. Seguidamente les voy a dar unas pequeñas conclusiones, o digamos una conclusión generalizada sobre este tema. Primero que en el capítulo 28 de las compilaciones de las oraciones espíritas, el Evangelio sobre el Espiritismo le da preponderancia a esta oración, precisamente por las características que le mencioné ahorita, unas características muy puntuales, ¿sí? Que digamos que si se pronuncia a favor de alguna persona, también significaría que para nosotros mismos, las circunstancias, el tiempo que ese día nos entrega, pues no hay excusa para decir que no hay espacio para poder dedicarle al Señor. Se realiza de una forma breve, es decir, resume todos los deberes para con Dios, para con nosotros mismos y para con el prójimo. Es por excelencia una comunicación directa con Dios que se debe hacer con toda la sinceridad, con toda la disposición, y que cuando nosotros oramos no solamente queremos decir que estamos allá frente allá en nuestro lugar sagrado diario de oración, y es decir, no se agota allí o no se resume en ese momento esa oración, sino que también cuando nosotros nos expresamos tenemos que autoobservarnos, cómo nos estamos expresando, de qué forma, hacia quién nos estamos expresando, porque la palabra construye, pero también la palabra destruye. Entonces, eso es un llamado que nos hacemos, o me hago a mí mismo a través de esta
conferencia es, mirad que hablamos, ese es, nosotros incurrimos en esas flagrantemente, violar esa ley, de juzgar, por ejemplo, a los demás, hablar de los demás de una forma despectiva, de una forma inadecuada, y lo que es lo que menos debemos hacer, porque si lo que nosotros deseamos a los demás, eso también repercute en nosotros mismos. Y yo quería pues entregarle a ustedes la diapositiva donde está la oración para que la tuviéramos allí, pero bueno, a ver tiene la diapositiva, que se las compartirá si cree pertinente, pero me gustaría que tengamos esta oración, la oración del Señor, danos amparo en relación con nuestra debilidad, inspíranos a través de la voz de nuestros ángeles de la guarda y de los espíritus buenos, la voluntad de corregirnos de nuestras imperfecciones, para que corrijamos a los espíritus impuros el acceso a nuestra alma. Me pareció maravillosa esa oración, muy sentida, creo que resume muchas cosas. Y si nosotros lo hacemos con la devoción, la sinceridad, creo que va a tener muy buenos resultados, cambiará nuestra vida, nuestro entorno. Y bueno, además, pues creo que el libro de los espíritus nos da también unas claridades muy profundas y muy extensas sobre la oración en todas las preguntas que yo les mencioné, de la pregunta 658, a 659, 660, 662 y 663. Eso está contenido en el libro de los espíritus, en el capítulo 2. Las preguntas están en su orden consecutivo. Dice, ¿cuál es el carácter general de la oración? La oración hace mejor al hombre. ¿Puede orarse con provecho con otro? Las oraciones que hacemos por nosotros mismos pueden cambiar la naturaleza de nuestras pruebas y desviarle de su curso. Entonces, todas esas explicaciones son muy buenas porque nos describen que sinceramente la oración sí puede hacer mejor al hombre. Que sí, la oración, eh, además de ser sincera, es coherente con nuestra realidad física, entonces pues va a tener unos resultados, unos efectos, unos objetivos apropiados para nuestra existencia. Y sobre que las oraciones que hacemos hacia los demás repercuten hacia nosotros mismos, pues por supuesto que sí. Lo dicen tanto el Evangelio del Espiritismo como el libro de los Espíritus. Entonces, si esa oración, también dice el libro de los Espíritus, es relacionada con nosotros mismos, pudiera cambiar la naturaleza de nuestras pruebas y desviarla de su curso, también dicen los Espíritus que sí, que, que sí es posible, toda vez que nosotros hagamos de ellas unos grandes esfuerzos, esas intenciones sinceras y como les dije ahorita, me he venido repitiendo en varias menciones, sea coherente con nuestra realidad, porque si no, será letra muerta. Entonces, el domingo es un día especial que nosotros tenemos para poder dedicarle al Señor. Precisamente mañana es domingo, creo que si queremos nosotros hacer el ejercicio y empezar a realizar la oración dominical, creo que podemos comenzar con esa gran oración que nos enseñan los espíritus, con el evangelio según el espiritismo. Al final hay un compendio de oraciones, no solamente oraciones para nosotros mismos, para los desencarnados, y otras más, que podemos nosotros hacer uso de ellas. Son unas herramientas, yo le digo así herramientas, son unas herramientas, por ejemplo, oraciones para los que ya no están en la tierra, para los fallecidos. Esa la hemos usado eh, para los enemigos del espiritismo, acción de gracia para el bien conseguido a nuestros enemigos, acción de gracia por un favor conseguido a otro, para nuestros enemigos y para los que nos quieren mal. Pueden mirar ustedes en el Evangelio sobre el espiritismo todas las oraciones para el prójimo, para los que están en la aflicción, en el momento de dormirse, por ejemplo, cuando se prevé la proximidad de la muerte.
De manera que ahí tenemos todas esas herramientas que nosotros casi lo usamos o no. Eso sí es una decisión personal. Tenemos el libre albedrío y bueno, creo que todo está dado, todo está dicho. Aquí pues, finaliza mi intervención. Les agradezco por la oportunidad, Abel, a todo el equipo, por haberme escuchado. Les agradezco mucho, de verdad estoy agradecido por haber depositado esa confianza en mí, por haber creído en mí. Quisiera haberles entregado un poquito más. Este material es extenso, creo que en una hora y hora y pico no se logra agotar todo el temario. Quisiera haberles dicho otras cosas más, pero tendremos otros momentos, otros espacios y con mucho gusto estaré dispuesto con todo el amor y la sinceridad, de verdad les digo, compartir con ustedes, porque Abel sabe que nos gusta entregarles a nuestros hermanos todas estas enseñanzas, sobre todo cuando son coherentes. Cuando son coherentes, yo les comento aquí que hemos venido algún tiempo para acá, producto de esta pandemia, de esta crisis, pues, haciendo reflexiones y acudiendo a esas herramientas. Yo, bueno, estoy muy inclinado a la Virgen María. Casi a diario yo oro, recito pues, el rosario y hago otras oraciones además de esas. Está el Padre Nuestro inclusive, porque bueno, me he inclinado mucho a ellas, porque yo tengo hace mucho tiempo me he simpatizado con Virgen María, pero sé, por alguna razón, en estas circunstancias eh, que nos han apremiado, que para nosotros y para ninguno es un secreto que nos ha afectado, queramos o no, nos ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestros hábitos. Creo que es uno de los hábitos que me ha enseñado esta pandemia, es por ejemplo estar inclinado a la oración, ¿sí? Por lo menos un poquito más espiritual quizás en relación como antes, en relación a como era antes. Y bueno, creo que sí, otra cosita que se me escapaba decirles que quedé, digamos, algo sorprendido porque creo que es un, un acto o un evento sin precedentes aquí en la ciudad. Hace unos días, creo que hace un mes o menos, el alcalde de Barranquilla junto con la gobernadora se citaron en un sábado, como citarnos nosotros, y como es, convocaron a muchas personas a orar, a encender una vela, bueno, y orar por todas las necesidades, sobre todo circunstanciales ahora con el tema de la pandemia, los enfermos, los fallecidos, por todo eso. Y creo que esas oraciones han sido escuchadas, las oraciones de nosotros, los espíritus, de nosotros los consagrados se han escuchado. Barranquilla, gracias a Dios, y estamos también anhelando de nuestro corazón con las oraciones, gracias a nuestras oraciones dominicales de la ciudad de Medellín, de la ciudad de Cali, de Montería, de todo el país, de todo el continente, de todo el mundo, y podamos salir de nosotros esta crisis con estas personas que, por ejemplo, han perdido su fuente de empleo. También orar por todas ellas, hay personas que se están desequilibrando, están colapsando, porque no hemos aprendido sí, a ser unas personas solidarias, a entregarnos con amor. Y entonces, producto de la violación a la ley, estamos recibiendo ahora estas respuestas, no de Dios, no de Dios, no de Dios, porque Dios no, para mi concepto, para mi opinión, Dios no tiene nada que ver ahí de eso. Nosotros mismos, como hombres y mujeres, hemos en algún momento actuado de tal manera que estamos recibiendo esto en compensación. Pero volviendo al asunto de las oraciones dominicales, creo que el compromiso que nos queda, y los invitaría respetuosamente, ya terminé la intervención, los invitaría respetuosamente que a partir de mañana comencemos nuestra oración con el prójimo que más que tenemos nosotros inmediato, es nuestro familiar, nuestro padre, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro hermano. Digámosles un ratico, 5 minutos siquiera, no merece mucho tiempo,
orarle al Padre, al Señor Jesús, a la divinidad, a la espiritualidad superior, a nuestros guías, para que nos ayuden digamos, a tener fortaleza para seguir adelante. Gracias, Abel, y a todos por escucharme. Espero haber reunido las expectativas, que nos hayan escuchado. Y bueno, quedo atento a cualquier comentario, a cualquier aporte o inquietud que tengamos. Con mucho gusto, está el micrófono abierto. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Heiner, por transmitirnos estas reflexiones. Has unido pues el Evangelio con el libro de los Espíritus, enriqueciendo tu charla. Realmente sí, muy valioso tus aportes. Yo quería de pronto hacer unas cuantas reflexiones sobre lo que es esta oración dominical, oración que ha sido llamada oración dominical, se refiere específicamente al Padre Nuestro, y que como tú muy bien lo hiciste o lo dijiste, pues fue alargada, fue explicada en esta parte inicial de este capítulo, colección de oraciones espíritas por Allan Kardec, con ayuda de los espíritus superiores que lo asistieron. Fue explicar cada parte del Padre Nuestro. Fíjense ustedes qué interesante. Jesús dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Como en muchas otras ocasiones, en esta primera frase, él se está diferenciando de Dios, ¿sí? Porque si él hubiera sido Dios, él no hubiera dicho Padre Nuestro. En esta frase, él está haciéndose un hijo y está envolviendo, él uniéndose a toda la humanidad que ora y que le pide al Padre. O sea, se diferencia inmediatamente él del Padre. Entonces, Padre Nuestro es que él es hermano nuestro y que nosotros como hermanos, encabezados por él, le está pidiendo al Padre. Entonces, es algo importantísimo. Pero la humanidad lo quiso hacer Dios. Lo quiso hacer Dios. Y esto de hacer a Jesús Dios tiene su veneno, porque yo no puedo hacer lo que hace un Dios. Por lo tanto, está anulada completamente la reforma moral, porque yo nunca podré llegar a ser lo que hace un Dios. No, Jesús muchas veces se quiso diferenciar del Padre y con esto nos da un genuino modelo al cual nosotros podemos emular, podemos llegar a ser como él, porque él fue un espíritu que pasó por las etapas que estamos pasando nosotros y que evolucionó y llegó a ser una referencia. Al hacerse ya espíritu puro, fue colocado en este planeta para servirnos como modelo. Entonces, eso es lo interesante que nos dice ahí esa primera frase del Padre Nuestro. En dos oportunidades nombra los cielos, ¿sí? Aquí en Padre Nuestro que está en el cielo, y después dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuevamente, en una sola oportunidad nombra la tierra. De esta manera, Jesús está reforzando ese pensamiento que le dice a Pilatos, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Es decir, nos está haciendo también en el Padre Nuestro referencia a nuestra verdadera patria, que son el reino de los cielos. Sabemos que el reino de los cielos es una forma de decir o de llamar el mundo espiritual superior, ¿sí? Porque también no todos los lugares del mundo espiritual son reinos de los cielos, ¿verdad? Hay unos lugares que no son un cielo allá, son lugares inferiores, son lugares de sufrimiento, pero son temporales, porque todos los espíritus tenemos que evolucionar y llegar a ese lugar, a esa superioridad. En algún momento, algunos demoraremos más que otros, pero todos tenemos que llegar a ese crecimiento espiritual. Dice también, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y de esa manera
nos enseña que a pesar de orar, tenemos que esperar la respuesta del Padre, ¿sí? No todo lo que pidamos lo vamos a recibir necesariamente, porque a veces nosotros no sabemos qué es lo que realmente nos conviene, pero el Padre sí. Entonces, en esta frase, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, también él ya había dicho, o él dice después, al final, en el Monte de los Olivos, él dice, Señor, aparta de mí este cáliz amargo, no lo quiero beber, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, cuando nosotros oremos, tenemos que esperar el resultado de esa petición, ¿sí? Y que no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, el que rija esta petición, ¿ya? Porque, repito, no sabemos qué es mejor. En ocasiones sentimos un dolor, hay una situación, hay un accidente, pero a veces o hay algo que Dios no nos ha concedido y nosotros pensamos que somos hijos renegados, que Dios no nos escucha, pero es porque nos escucha que a veces no nos concede todo lo que pedimos. Entonces siempre tenemos que someter todas nuestras peticiones a la voluntad de Él. Y eso a veces se nos olvida. Cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día, hoy nuestro pan de cada día. No debemos pedir el baloto, no debemos pedir toda la panadería, no debemos pedir para toda nuestra vida. Nos está enseñando Jesús que danos hoy el pan de cada día. No tenemos por qué estar pensando en acumular, ¿verdad? En que todos nuestros abarrotes se desborden, ¿sí? Entonces, eso también es coherente con lo que en otras ocasiones él ha dicho. Y fíjense ustedes que en otra ocasión él dice, en la época de los 40 días, en las tentaciones, dice, no solamente de pan vive el hombre. Entonces, además del pan material, físico que se habla en el Padre Nuestro, tenemos que unir el pan espiritual. Esto que estamos haciendo hoy, estamos adquiriendo aquí un pan espiritual, un alimento espiritual, porque como el mismo Jesús lo decía, no solamente de pan, o sea, físico, vive el hombre, sino de este pan espiritual que él mismo lo definió como de toda palabra que sale de mi Padre. Ese es un pan espiritual. La parte donde dice perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores, está allí uniendo estas dos palabras, ¿verdad? La deuda y la ofensa. Es decir, y esto es, estamos pidiéndole a Dios, pero aquí demuestra que esta es una oración inteligente, que la bendición debe ser merecida. Es decir, que yo no le puedo pedir a Dios que perdone mis deudas si yo no perdono las deudas de mi hermano. O yo no le puedo pedir a Dios que perdone mi ofensa si yo no perdono la ofensa de mi hermano. Es decir, que debemos merecer la bendición. Nuestro comportamiento para nosotros recibir las bendiciones divinas deben ser acordes a la moral, a lo que Él quiere de nosotros, porque la mejor oración es un buen comportamiento, ¿verdad? Yo no puedo decir que estoy adorando a Dios, ni puedo esperar una bendición cuando yo no me comporto de la manera como me debo comportar, así como tú lo dijiste en el transcurso de la charla, ¿verdad? Entonces, bueno, hay otras cositas en la explicación de no nos dejes caer en la tentación. Hubo algo que dice Kardec allí, que debemos oponer a esas tentaciones una voluntad inquebrantable en no faltar a esas leyes morales que fueron dichas por Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el transcurso de la historia de la cristiandad se han querido hacer exorcismos, expulsiones
de espíritus inmundos y todo ese tipo de cosas, y eso es irrelevante cuando realmente el ser no se opone con una voluntad inquebrantable al cambio moral. Mientras que nosotros sigamos empecinados en nuestros vicios, en nuestros defectos, atados a ellos, ¿sí? Los espíritus inferiores que de cierta forma atraen esas tentaciones, atraen esas situaciones de prueba, ¿verdad? No se van a apartar, porque nosotros podemos decirlo con las palabras, pero con el comportamiento realmente no queremos cambiar, no queremos dejar nuestros vicios, nuestros defectos. Entonces tenemos que hacer esfuerzos. Ahí también es un merecimiento. Tú decías, a veces nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, pero salimos a la calle y no nos comportamos acordes. Imaginemos un médico que se forma en la universidad 5, 6, 7 años. Él sabe que fumar es malo, ¿cierto? Pero conozco muchos médicos que fuman y ellos saben exactamente cuál es el daño que le hace el cigarrillo a sus pulmones, ¿sí? Porque en las universidades estudian la necropsia o la forma como quedan los pulmones de un fumador. Ellos saben perfectamente que fumar es malo. Sin embargo, ellos salen a la calle y fuman. Entonces, pero así nos pasa a nosotros, las personas que conocemos la profilaxis del alma, la salud del alma. Sabemos qué no debemos hacer, ¿sí? Nos formamos aquí en este lugar, en los centros espíritas, en las iglesias. Sabemos qué no debemos hacer y salimos a la calle y hacemos exactamente lo que nos hace daño. ¿A quién debemos acusar? Así como el médico que tenía bien claro que fumar era malo y lo hacía, nosotros no tenemos a quién acusar. Como tú decías, el libre albedrío, ¿cierto? El libre albedrío que tenemos, podemos saber, pero solamente eso sabemos, pero no somos, ¿ya? La diferencia en saber o tener y ser, hay mucha. O sea, el saber tenemos que incorporarlo a nuestra emoción para poder llegar a ser. No es solamente conocer. Ya para terminar, este Padre Nuestro, si lo podemos llamar como en los términos del sánscrito o de las religiones budistas, este Padre Nuestro es un verdadero mantra que ha sido pronunciado por toda la cristiandad durante 2000 años. El solo hecho de mentalizar el Padre Nuestro, el solamente de repetirlo con nuestras palabras, va a traer a nosotros unas vibraciones especiales. Y si eso lo acompañamos con una contrición, con un arrepentimiento, si hemos tenido alguna falla, ¿verdad? Alguna caída moral, y seguimos por esa senda, pues es valioso, es valioso. Es valioso para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, hay veces que estamos en un momento de angustia que no nos da ni para raciocinar una oración. Podemos mentalmente pensar en el Padre Nuestro, podemos repetir el Padre Nuestro y eso va a traer esa ayuda espiritual superior. Pero repito, siempre tenemos que acompañarlos de nuestro comportamiento. Para mí es la primera oración de la cristiandad. La segunda para mí es la de Francisco de Asís. Hazme, Señor, un instrumento de tu paz. También es una oración muy hermosa. Y me llama la atención de que cuando a Chico Xavier en el programa Pinga y Fongo, que fue un programa que tuvo una audiencia extraordinaria en Brasil, a él lo pusieron a hacer lo bombardearon con preguntas y respuestas y él las contestó todas de una forma maravillosa. Fue uno de los programas de mayor sintonía en la historia de la televisión de Brasil. También le piden a él que reciba un mensaje en directo, en vivo y en directo en la televisión. Y al final él solicita y pide hacer una oración. Fíjense de tantas oraciones
que él pudiera haber escogido. Incluso Emmanuel tiene una versión del Padre Nuestro muy bonita, ¿sí? Pero ¿cuál oración escoge Chico Javier? El Padre Nuestro, para terminar esa reunión de preguntas y respuestas que se hizo en directo para la televisión brasilera. Rompió récord, como les digo, hizo un Padre Nuestro. Eso fue lo que hizo, se levantó, cerró los ojos e hizo un Padre Nuestro. Entonces, y Chico Xavier fue un triunfador en su misión aquí en la tierra desde el punto de vista espiritual. Entonces, él nos está allí guiando. Él dice que desde los 4 años la hacía, desde que se la enseñó su mamá, siguió haciendo esta oración, el Padre Nuestro. Entonces, estamos viendo los efectos maravillosos que tiene esta oración en la vida de un ser que nos dejó una estela hermosísima aquí en la tierra, 400 y pico de obras, ¿verdad? Cargada de la mayor sabiduría, conocimiento y un comportamiento también ejemplar. Entonces, era lo que quería pues también aportarle a este tema de la oración dominical. Es el nombre que le ha dado Kardec en el libro, mas no es una oración que se tenga que hacer los domingos solamente, es una oración que se puede hacer todos los días, en cualquier día. Nosotros no tenemos un día especial para orar, ¿no? Son todos los días y en cualquier momento. Entonces, gracias a ti te doy, Heiner, por haber compartido todas estas reflexiones con nosotros. No sé si alguien más quiera decir algo, quiera compartir algo antes de cerrar nuestra reunión. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Evelyn. ¿Cómo están? Todo bien, Evelyn, gracias a Dios. No, lo que quería aportar es sobre la oración, que la oración en realidad tiene mucho poder, como decía el señor Heiner, tiene mucho poder, sobre todo cuando uno la hace del corazón, que le sale del corazón. Y como tú decías antes, lo que llega a uno que uno pide es porque Dios considera que eso debe llegar, y lo que no es porque Él es el que dice o el que considera lo que es bueno para nosotros. Entonces, quería decirles eso, y tanto la oración que uno hace por uno mismo, agradeciéndole a Dios, como las oraciones que se hacen por otras personas, tienen mucho poder, la verdad es que sí. Y entonces nunca debemos perder la fe, jamás debemos perder la fe en Dios, que Él siempre está con nosotros. Entonces, eso era lo que quería aportar. Y muchas gracias a la persona que dio ahora la charla. Bueno, Evelyn, gracias a ti también por participar. ¿Quién más desea decir algo? Bueno, entonces si no hay más otros comentarios, pues vamos a darle gracias a Dios. Yo inicio la oración. Si quieren, alguno puede continuarla. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos aquí en tu nombre. Gracias por tu vinculación, por la vinculación de tus trabajadores incansables, invisibles a nuestros ojos del cuerpo, pero visibles a los ojos del alma. Sabemos que todos ellos cumplen ese mandato tuyo, o ese mandato de Jesús, que dice que cuando 2 o más se reúnen en tu nombre, allí estarás. Entonces, sabemos que estamos bien acompañados. Bendiciones para todas las personas que han escuchado esta reunión. Bendiciones para sus familias. Bendiciones también para los que no pudieron estar, aún con todo el ánimo y el querer de estarlo, que a ellos también puedan llegar estas energías que les den salud a sus almas y a sus cuerpos. Gracias, Señor, por este pan espiritual, por este conocimiento, que Él refuerce en nosotros la fe, el optimismo, la confianza en ti, el saber que no estamos aquí por el azar, sino que nuestra existencia y nuestra estancia aquí en la tierra es producto de las leyes espirituales que nos rigen, que hay un rector inteligente en nuestras vidas, que hay un patrón inteligente en todas nuestras vidas, que nada es por el azar, que todo es causal
y que nosotros mismos tenemos en nuestras manos nuestra felicidad o nuestra tristeza, dependiendo de también nuestras actuaciones en el pasado, en el presente y en el futuro, Señor. Gracias por darnos siempre la oportunidad de cambiar nuestro rumbo, de mejorar. Gracias, Señor. Gracias por todo, tus bendiciones. Heiner nos recordaba que la oración puede ser para pedir, para loar y para dar gracias. En este momento te queremos dar gracias, Señor. Gracias por todas las cosas recibidas. Gracias por nuestra salud. Gracias por la salud de nuestra familia. Gracias por la salud de todas las personas en esta humanidad, todos los que todavía tenemos salud. Y por aquellos que la han perdido momentáneamente, Señor, bendícelos a todos ellos, ¿sí? Que más importante que la salud del cuerpo es la salud del alma. Que sus almas se hayan ido fortalecidas por esta experiencia, que recojan en el mundo espiritual, en ese reino de los cielos que tú llamaste, que Jesús llamó, que recojan esos parabienes del haber pasado por la tierra, que puedan reflexionar sobre todas sus actuaciones y que muy pronto puedan reanudar ese andar evolutivo que es nuestra herencia por ser hijos tuyos, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, por todo lo recibido. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. Bueno, Abel, gracias por haberme dado esta gran oportunidad de compartir este conocimiento, este tema. Sí, lo que tú decías es importante, no se reduce a un solo día, el domingo, pero claro, que hay que decir lo siguiente: el Evangelio sobre el Espiritismo dice que esta oración es preponderante debido a que hay tiempo suficiente, es decir, que no hay una excusa, porque se supone que es el día de descanso, que es para dedicarle al Señor, ¿verdad? Entonces, es un día especial para dedicarnos a nosotros mismos y sobre todo a Dios, al Padre, porque Él es fuente de todo, fuente de todo. Hay un mandamiento del bíblico que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces uno debería darle dedicación a Él. Ahora, sí, todos los días, correcto, debe ser constante. Parece que se mencionó en la conferencia, se mencionó en la charla, pero debe ser siquiera 5 minutos. Yo creo que nosotros con 5 minutos nos podemos concentrar y podemos pedirle a la divinidad, al ángel de la guarda, a la espiritualidad superior, al Padre, que nos dé un buen día y que nos dé buenos días a todos y a todas. Entonces, así es. Y hoy día más que nunca debemos acudir a esa herramienta, por decirlo así, alguna herramienta espiritual, porque lo necesitamos. Hoy por hoy lo que necesitamos cada vez más. Bueno, esperamos que nos sigas acompañando, aun cuando no tengas la palabra principal, nos sigas acompañando en nuestras siguientes reuniones. Claro que sí, cuando quieras otra conferencia en algún momento dado, pues con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.